de lunes a viernes. El panorama informativo de la radio, porque tu día necesita información. Un panorama de todo lo que sucede en el país y el mundo. Internacionales, nacionales, deportes, información del campo. Este es el panorama de noticias de AM 1230, Creativa. Bienvenidos, ¿cómo están? Así estamos comenzando una nueva edición de Panorama Informativo en el día de hoy, comenzando también una nueva semana. En este día, lunes 12 de abril, momento de repasar los principales títulos. Alberto Fernández advirtió que en Brasil pretende reiniciarse la persecución contra Lula. Frederick, sobre operativo de control, la coordinación más eficiente es con los intendentes, afirmó. Goyan, estamos llegando a un 72% de ocupación global de camas en el AMBA. Por contagios en el personal de aerolíneas, se trasladan vuelos de Aeroparque a Ezeiza. Los evangélicos lanzan un partido antiaborto y quieren competir en las elecciones de este año. Nuevo repudio al curso de lawfare que dictará Amado Vudú en la UBA. Daniel Arroyo, comer tiene que ser barato en la Argentina. 28 hijos de desaparecidos ingresaron a trabajar al Estado a modo de reparación. Nicolás Mazzot, Cambiemos tiene que volver a seducir al votante que no es partidario. Beatriz Sarlo contó que finalmente se vacunó contra el coronavirus. La verdad es que no sé cuál me tocó, afirmó. Carla Bisotti dio detalles del escándalo de las vacunas y explicó por qué decidió no inmunizarse. Santiago Cafiero, no queremos que se haga política con la pandemia. Travestis y trans, las víctimas invisibilizadas del terrorismo de Estado. Exigen al gobierno porteño que asuma su responsabilidad en la seguridad del barrio Richardelli. Ante el pago de la deuda piden que se priorice terminar con la indigencia de menores. Coronavirus, Brasil tiene más pacientes jóvenes que mayores en cuidados intensivos. Jordania, reaparecen el rey Abdalá II y el príncipe Hamza tras el escándalo de sedición. Tras un sospechoso apagón en una planta nuclear, Irán denuncia terrorismo. Kim Jong-un ejecutó a un ministro porque no organizaba suficientes videollamadas. La coalición de Merkel rompe la tradición y anticipa internas para sucederla. Tras el escandaloso penal, Mauro Vigliano fue sancionado. El Leeds de Bielsa logró un triunfo épico ante el Manchester City de Guardiola. Real Madrid venció 2-1 a Barcelona y pelea en la Liga de España. Radamel Falcao García sufrió una fractura facial y tuvo que ser operado. Nicolás Laprovítola fue figura en el Real Madrid y definió el clásico ante el Barcelona de Pau Gasol. Escándalo en el ciclismo, ahora acusan a Lance Armstrong de usar un motor en su bicicleta. Jennifer Dahlgren anunció su retiro tras consagrarse campeona nacional de lanzamiento de martillo. Facundo Campazzo, titular e importante en el octavo triunfo seguido de Denver en la NBA. Facundo Oleza, uno de los velistas olímpicos argentinos con chances de ganar una medalla. Los argentinos Gutiérrez Velasteguín se llevaron el Abierto de Pádel de Madrid. El panorama informativo informa.
Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El presidente Alberto Fernández advirtió que pretende reiniciarse la persecución al exmandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y afirmó que sería un retroceso institucional y un daño incalculable que se diera marcha atrás en la decisión del Supremo Tribunal Federal del país, que anuló los juicios al líder brasileño por presiones mediáticas y políticas. Dar marcha atrás en decisiones tomadas por el Supremo Tribunal por presiones mediáticas y políticas significaría un retroceso institucional para Brasil y un daño incalculable para quienes reivindicamos el Estado de Derecho como base de sustento de la democracia, afirmó Fernández a través de su cuenta de Twitter. 14 vuelos de aerolíneas argentinas que debían partir desde el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery despegarán desde el aeropuerto de Ezeiza debido a que parte del personal del mantenimiento de la estación aérea de la ciudad de Buenos Aires se encuentra enfermo de coronavirus y la situación de aumento de contagios en todo el país también afecta al personal de aerolíneas y nos obliga a modificar nuestra operación. En esta oportunidad tuvimos que trasladar vuelos de Aeroparque a Ezeiza por contagios en nuestro equipo técnico, fue lo que manifestaron. Estamos realizando un esfuerzo muy grande para sostener las operaciones y cumplir con los pasajeros y pasajeras. Les solicitamos revisar las actualizaciones de sus vuelos en sus correos electrónicos. Luego de conocerse los índices de pobreza e indigencia en el país y transitando el peor momento de la pandemia en territorio nacional, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, volvió a marcar la importancia de contener los constantes incrementos en los precios de los alimentos, lo que caracterizó como el problema más grave del país. Comer tiene que ser barato en la Argentina porque somos un país productor de alimentos. Hay que establecer reglas. La Secretaría de Comercio está avanzando. La canasta básica tiene que ser accesible en la Argentina. En los últimos tiempos, aún con más movimiento económico, aumentó la pobreza por la suba de los precios de los alimentos, consideró el titular de la cartera. Pocos días después de haber asistido a un centro de vacunación en la ciudad de Buenos Aires, donde no le pudieron aplicar la primera dosis contra el coronavirus porque recientemente había sido inmunizada contra la gripe, la ensayista Beatriz Arlo contó que finalmente pudo cumplir con ese trámite pendiente. La ensayista explicó que una vez que estuvo las condiciones médicas para inocularse, tramitó el turno correspondiente a través de la web y celebró que todo el proceso haya funcionado bien y aseguró que no sabe cuál de todas las que están disponibles en el país le tocó, pero que le da lo mismo. El jefe de gabinete Santiago Cafiero ratificó que nunca hubo un impedimento para que las distintas jurisdicciones del país, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, compren vacunas contra el coronavirus y apuntó que parte de la oposición parece solo a buscar un efecto político electoral con sus declaraciones. La ciudad siempre estuvo autorizada. Hay una ley del año pasado que tuvo el debate de todas las fuerzas políticas y el apoyo de algunos miembros de la oposición. Era de público conocimiento, pero vale más el efecto político y electoral de algunas declaraciones que leer una norma, manifestó Cafiero en declaraciones en las que afirmó que el gobierno no quiere que se haga política con la pandemia. Legisladores del Frente de Todos exigieron al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que envíe efectivos de la policía local al barrio Ricardelli y así asuma de ese modo su responsabilidad y soberanía en materia de seguridad en esa zona del sur porteño, que actualmente es custodiada por fuerzas federales. A través de dos declaraciones, una presentada en la Cámara de Diputados de la Nación y otra en la legislatura porteña, desde el Frente de Todos alertaron esta semana sobre dilaciones por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en asumir la soberanía que le corresponde a la ciudad en materia de seguridad en el barrio popular Padre Ricardelli, ubicado en el Bajo Flores. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick, se refirió a los operativos de control de las nuevas medidas sanitarias y dijo además al respecto que no dialogó con su par de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, para coordinar la tarea. En el operativo no hay necesidad de coordinación con provincia. Sí, estamos trabajando para que los 4.000 efectivos federales que tenemos en 31 distritos del conurbano controlen el cumplimiento y ahí la coordinación más eficiente es con los intendentes, manifestó la funcionaria nacional. El número de personas menores de 40 años con coronavirus que debieron ser internadas en terapia intensiva superó al de grupos mayores de edad el mes pasado. En Brasil, afirmó un investigador, mientras la situación del país continúa agravándose como consecuencia de las nuevas variantes. En concreto, el número de personas de 39 años o menos hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo por COVID-19 aumentó considerablemente en marzo y superó la barrera de los 11.000, es decir, el 52.2% del total.
La instalación nuclear subterránea de Natanz, en Irán, sufrió un sospechoso corte de electricidad un día después de desafiar al mundo y poner en marcha nuevamente centrifugadoras capaces de enriquecer uranio a mayor velocidad. Enseguida, Teherán calificó lo ocurrido como un acto de terrorismo nuclear. El incidente elevó la tensión regional mientras que el país negocia con potencias internacionales para revivir el maltrecho acuerdo nuclear. El jefe de la agencia atómica iraní, Ali Akbar Saleh, llamó a la Agencia Internacional de Energía Atómica a actuar ante este terrorismo nuclear y advirtió que su país se reserva el derecho de tomar acciones contra sus autores. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ejecutó a un miembro de su gabinete por no realizar videollamadas suficientes y por quejarse de la cantidad de trabajo que tenía. En este sentido, no estaba haciendo lo suficiente para implementar correctamente la ley de educación a distancia. Según los informes, el ministro de Educación de alto rango no identificado fue condenado a muerte por el gobernante tras una investigación sobre por qué su departamento no estaba logrando un progreso satisfactorio. La efectividad de las vacunas de China contra el coronavirus es baja y el gobierno está considerando combinarlas, según afirmó el domingo la máxima autoridad de la Agencia China de Control de Enfermedades, en una inusual admisión oficial de la debilidad de las vacunas chinas. Las fórmulas chinas no tienen tasas de protección muy altas, manifestó el director de Centros Chinos de Control de Enfermedades, Gao Fu, en una conferencia el fin de semana en la ciudad suroccidental de Chengdu, donde Beijing ha distribuido cientos de millones de dosis en otros países y tratado de fomentar las dudas en torno a la efectividad de las vacunas occidentales. Pese a una fuerte represión del ejército de Myanmar que solo hace 2 días mató a más de 80 personas, manifestantes a favor de la democracia volvieron a salir este domingo a las calles en contra de la junta militar. Según informes de medios locales y una ONG local que realiza un seguimiento de las víctimas desde el golpe que derrocó al gobierno electo, al menos 82 personas murieron el viernes en manos de las fuerzas de seguridad. El panorama informativo informa. Aşka
Jugamos en equipo, pero tenemos un especialista. Deportes. El director nacional de arbitraje en Argentina, Federico Beligoy, confirmó que Mauro Vigliano será parado en la próxima fecha de la Copa de la Liga Profesional a raíz de su arbitraje en el clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente, en el cual sancionó un penal en favor de la Academia y que definió el encuentro y generó polémica. Hablé con Vigliano para preguntarle cómo estaba y qué necesitaba. No era el momento para preguntarle cuándo se dio cuenta de que se equivocó, expresó Beligoy en declaraciones radiales. No obstante, manifestó: lo tengo que preservar y ante esta situación tengo que tomar la decisión, no se ha parado. En el fútbol internacional, el Leeds United de Marcelo Bielsa logró el triunfo más resonante desde que juega en la Premier League al vencer como visitante 2-1 al Manchester City, cómodo líder del torneo pese a jugar con 10 hombres todo el segundo tiempo y gracias a un gol en tiempo de descuento. Fue el primer triunfo que consiguió un equipo del rosarino sobre uno dirigido por Pep Guardiola, que considera a Bielsa como uno de sus referentes. El mediocampista Stuart Dallas fue el gran héroe del conjunto de Bielsa, ya que anotó los 2 goles de su equipo, el segundo cuando se jugaba el primer minuto de descuento con una precisa definición ante la salida del arquero Ederson tras una gran asistencia de Alioski. El City sintió la ausencia de varios de sus titulares como De Bruyne, Rúben Díaz, que estuvieron en el banco, o Foden y Gundogan, que ingresaron en la segunda mitad, reservados por Guardiola para el compromiso del martes por la Champions League ante el Borussia Dortmund. El español Ferran Torres había puesto el empate transitorio para el puntero del fútbol inglés. El Real Madrid se impuso por 2-1 frente al Barcelona en una nueva edición del Clásico de España correspondiente a la fecha 30, que ahora tienen la cima a los merengues junto con el colchonero, aunque los dirigidos por Diego Simeone tenían un partido pendiente. Los de Zinedine Zidane hicieron la diferencia en el primer tiempo cuando marcaron primero a través de Karim Benzema en el minuto 13 y luego ampliaron la diferencia tras un tiro libre de Toni Kroos que se desvió primero en Serginho Dest y luego en Jordi Alba. El Barcelona descontó a los 15 minutos del segundo tiempo con un gol de Oscar Mingueza, quien puso la pierna en un centro de Alba y dejó sin posibilidades a Thibaut Courtois. Lionel Messi cumplió con su clásico número 45 y alcanzó el récord al defensor Sergio Ramos como dueño del ranking de partidos jugados. Sobre el final del encuentro, los dirigidos por Koeman tuvieron el empate en la pierna derecha de Moriba, quien frenó un pase de cabeza del Lenglet en el punto del penal y disparó, pero la pelota dio en el travesaño y salió. De esta manera, Real Madrid encabezaba junto con Atlético Madrid la Liga, mientras que Barcelona quedaba en el tercer lugar de la tabla de posiciones. La estrella colombiana del Galatasaray, Radamel Falcao García, tuvo una fractura facial tras un choque con otro jugador durante un entrenamiento, según anunció el equipo turco en sus redes sociales. Tras un choque de cabeza sobre un entrenamiento se diagnosticó una fractura en los huesos de la cara a nuestro jugador Radamel Falcao, indicó el Galatasaray, anunciando que en la misma jornada se programó una intervención quirúrgica.
Kerem y Falcao, que sufrieron una colisión frontal durante el entrenamiento, no pudieron completar la práctica. Ambos actores fueron enviados a nuestro hospital patrocinador para los exámenes necesarios, informó el cuadro europeo. Además del clásico en España, que fue triunfo merengue, también lo fue en el básquetbol, y con la participación de Nicolás Laprovítola, el argentino, fue la llave del triunfo en el partidazo que jugaron los dos clubes más grandes de España. Un doble y falta del base argentino a 4 segundos del final le dio el triunfo a la Casa Blanca 87-85. Arruinó el regreso de Pau Gasol al campeonato y le cortó a los catalanes una racha de 16 triunfos al hilo. Lapro completó una planilla con 12 puntos, 4 de 9 en tiros de cancha con 2 triples, 5 asistencias y un robo en casi 24 minutos. Leandro Bolmaro en el Blaugrana no sumó minutos. El Real Madrid, batallador en defensa y acertado desde el perímetro, 15 de 34 triples, maniató al Barça 85-87 hasta el último minuto, cuando el conjunto azulgrana remonta una desventaja que llegó a ser de 14 puntos. Չենք վախի մանր-մունր փորձանքներից չենք փախչի մենք դեռ փոքրուց միշտ սիրել ենք աջություն ինչ էլ որ լինի չենք հանդուրժի պարտություն մենք դեռ փոքրուց միշտ սիրել ենք աջություն ինչ էլ որ լինի չենք հանդուրժի պարտություն ուրեմն առաջ զարկենք թմբուկ հաղթական տանք թշնամուն մենք ծեծ ու ջարդ պատվական թող իմանան մենք չենք դառնա խաղալի այնպես մի ծեծենք որ հիշեն հոր հասանիք թող իմանան մենք չենք դառնա խաղալիք այնպես մի ծեծենք որ հիշեն հոր հարսանիք կողմը մեր եղել է քաջերից քաջը անարգել է կայծակների շարաչը մենք էլ նրա զավակներն ենք հարազատ Շարանք չկա չկա մեզնից ատ Ուրեմն առաջ զարկենք թմբուկ հաղթական Տանք թշնամուն մենք ծեծ ու ջարդ պատվական Թող իմանան մենք չենք դառնա խաղալիք Այնպես մի ծեծենք որ հիշեն հոր հարսանիք Թշնամուն մենք ծեծ ու ջարդ պատվական Թող իմանան մենք չենք դառնա խաղալիք Այնպես մի ծեծենք որ հիշեն հոր հասանիք Թող իմանան մենք չենք դառնա խաղալիք Այնպես մի ծեծենք որ հիշեն հոր հասանիք Այնպես մի ծեծենք որ հիշեն հոր հարսանիք
Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. Elizabeth Glanera Bernasi volvió a la televisión argentina en la pantalla de C5N para conducir junto con Juan Di Natale el programa Sobredosis de TV. Su debut revolucionó las redes sociales. A la cabeza de Sobredosis de TV, la locutora de Radio Pop relanzó el ciclo que anteriormente fue conducido por Luciana Rubinska y por Robertito Funes. Como invitado especial estuvo en el piso el periodista de C5N y también de radio, Gustavo Silvestre. La conductora de La Noche de Mirta, Juana Viale, se refirió a las críticas que recibió su hermano, el productor Nacho Viale, por viajar a Estados Unidos a vacunarse contra el COVID-19. Se pagó un pasaje y la vacuna que le hubiera tocado acá. Es raro que no sepamos cuándo van a llegar las vacunas o que sea más o menos, apuntó Juana Viale indignada y ante el debate por la compra privada de vacunas agregó: está mal visto que, por ejemplo, mi hermano se fue a vacunar a Estados Unidos. Qué mal cae. Se pagó su pasaje y la vacuna, que por ahí le hubiera tocado acá en un par de meses. Dido y Eneas de Henry Purcelli, con 10 músicos en vivo y 45 cantantes en escena, se convierte en el porteño Teatro Empire en la primera ópera que se va a montar en tiempos de pandemia, un hecho que para su puestista y también su directora musical, Silvana Donofrio, implica el deseo de compartir esta emoción que la ópera genera tanto para quienes la producen como para quienes la aprecian. Durante una entrevista, Donofrio considera que haber justamente planeado este espectáculo y llevarlo ahora a escena, pese al frágil contexto sanitario, tiene que ver con la convicción de que el arte es necesario para sanar las almas y de que los artistas necesitan volver a trabajar. Emanuel Jorviler lanzó una nueva versión de su clásico del 2007, Llámame, junto a Banda Los Chinos, como adelanto de lo que va a ser su próximo disco. Se trata de una producción en la que el ex Ilia Kuriaki revisitará todos los mejores temas de su obra como solista. Horacio Cava, que fue uno de los tantos contagiados de coronavirus en el ambiente artístico, luego de anunciar en el programa que participa a diario su estado de salud, permaneció en silencio, resguardado en su casa y esperando la recuperación. Sin embargo, iba a reincorporarse a polémica en el bar. Se conoció la noticia de que tuvo que ser hospitalizado por una complicación que fue derivada del virus que le impidió recibir el alta. Viviana Canosa una vez más se encuentra envuelta en una polémica por generar con sus declaraciones caos y desinformación, pero esta vez los dichos de la comunicadora no quedaron en algo circunstancial, sino que tomó parte del organismo oficial de Defensoría del Pueblo, desde donde se comunicaron con las autoridades de América para pedir medidas reparadoras. Ayer me contaban que hay una denuncia gravísima porque en determinados lugares los hisopados tienen unas cosas extrañas que, bueno, te ponen eso y te van a dar positivo porque en realidad no sos vos. ¿Para qué? Para meterle en tu casa, afirmó esta semana mientras hablaba con Diego Montes de Oca en A24. La actriz Eleonora Wexler, que interpretará a la madre de la primera niña trans que obtuvo en la Argentina un DNI acorde a su identidad de género en el film que Federico Palazzo comienza a rodar, basado en la historia narrada en el libro Yo Nena, Yo Princesa, remarcó que testimonios así tienen que salir a la luz en una película para que la libertad, la no discriminación y la escucha llegue a mucha gente. Panorama 2.0. Nos conectamos al mundo. El bullying online es uno de los mayores problemas que enfrentan creadores de contenido de video de todo tipo, y de hecho en diferentes ámbitos se viene pidiendo medidas para limitar estas formas de acoso online. En este contexto, Intel desarrolló un sistema denominado Blipe, que utiliza herramientas de hardware e inteligencia artificial para detectar y filtrar los comentarios tóxicos de otros jugadores durante los chats de voz de las partidas de videojuegos online con lenguaje violento o discriminatorio. La compañía hizo una demostración del sistema durante su participación en la conferencia de desarrollo de videojuegos el 18 de marzo. El panorama informativo informa. El campo. El Banco Central de la República Argentina emitió la resolución 7420
que tendrá vigencia hasta el próximo 30 de septiembre, donde solamente permite acceder a los créditos con tasas diferenciadas provenientes de las líneas de inversión productivas MIPYME a las micropymes del agro que facturen hasta 15 millones de pesos y que no tengan más de 5% de stock de trigo y de soja. De esta forma, restringen el acceso al crédito a tasas diferenciadas a más del 90% de los productores, que tendrán que buscar otras herramientas de financiación más onerosas en el mercado, opinaron desde Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y de La Pampa. La empresa Adblica Agro, dedicada a la gestión de proyectos de inversión en el campo argentino, realizó un encuentro de intercambio sobre bioeconomía y las oportunidades de la Argentina. Fernando Biela, director de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, dijo que en Argentina se invierte poco en desarrollo. Por ejemplo, la biomasa tiene una gran capacidad para transformarse en combustible, materiales de construcción, papel, alimento humano, para mascotas, para animales de producción y bioproductos, pero se necesita mucho conocimiento para esta transformación. Ya no basta con ser el supermercado del mundo, necesitamos convertirnos en una gran boutique de alimentos, fue lo que manifestó. Cualquier ciudadano de a pie sabe que en la Argentina, cuando sube el dólar, en realidad se deprecia el peso y aumentan los combustibles, se disparan los precios de toda la economía. En algún sentido, es lo que viene ocurriendo en el transporte de cargas, que en marzo registró una alza de 3,9%. El dato más preocupante, sin embargo, es el impacto que tiene el rubro en la mayoría de las cadenas productivas. Según datos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas, el índice de costos del sector se incrementó 3,86%, luego del salto del 4,7% en enero y del 6,3% en febrero. Dentro de la favorable estadística sobre las ventas de maquinaria agrícola en el último trimestre del 2020, las grandes marcas agrupadas en la AFATA advirtieron que se está produciendo un proceso preocupante. Los productores han vuelto a invertir como festejó el gobierno, pero sobre todo en equipos de menor valor por falta de acceso al financiamiento y porque el impacto de la devaluación encareció el costo de la maquinaria importada. Esto implica que andan bien algunos rubros como sembradoras y otros implementos, pero las cosas no son así en tractores y cosechadoras, los dos segmentos del mercado donde tallan este tipo de empresas. Se reunió de forma virtual la Comisión Interna de Lechería de la Federación Agraria Argentina y definieron a la actualidad que viven los pequeños y medianos tamberos en la Argentina como calamitosa. Además, se reclamó que las autoridades nacionales y provinciales reaccionen frente a un letargo eterno de reuniones sin soluciones, mientras familias tamberas siguen desapareciendo de la actividad. Los federados recordaron la forma y la famosa frase: no hay peor sordo que aquel que no quiere oír, pero aseguraron que sí hay un peor, aquel al que por una oreja le entra y por la otra se le va. La brecha de precios de productos agropecuarios entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor mejoró 3% en marzo y por segundo mes consecutivo, según un relevamiento que publicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. La baja mensual se explica por una mejora del 2,8% en los precios al productor, que compensó el incremento mensual en los precios al consumidor. Economía. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, los ingresos estuvieron arriba de las 8.000 unidades diarias y en lo que va del mes ya se ingresaron 38.767 camiones. La congestión se produjo en la zona de Timbúes, Villa La Ribera y Puerto General San Martín, cargados en su mayoría con maíz. En General Rosario se exporta la mayor parte de la producción y allí se liquidan más del 70% de los granos y más del 90% de los subproductos, si bien es menor a las cifras del año pasado, donde fueron 41.466 unidades. Se registra un intenso y sostenido movimiento. La dinámica exportadora se acelera con fuerza a partir de mayo, así lo estimó la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo del último informe. Los datos de liquidación continúan a un ritmo favorable. Según Ciara, la liquidación de granos alcanzó en marzo 2.774 millones de dólares, lo cual representa un crecimiento del 160% respecto del mismo mes del año anterior. Asimismo, fue uno de los marzos más activos en liquidación de granos, con el mayor ingreso de las divisas de los últimos 18 años. Más allá de que se apruebe la reasignación de fondos frescos del Fondo Monetario para la Argentina, entre otros países, eso no reemplazará la necesidad de que el país encare reformas estructurales en el marco de programas acordados con este organismo multilateral. Así lo señaló en el marco de la Asamblea
de primavera del Fondo Monetario y del Banco Mundial, Jeffrey Okamoto, vicedirector ejecutivo y segundo de Kristalina Georgieva. El patentamiento de un auto 0 kilómetros se incrementó entre un 17 y un 29% entre enero y abril de este año, según la marca y el modelo del vehículo. Y por ese trámite hay que desembolsar como mínimo 6.625 pesos. En lo que va del año, el gobierno, a través de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor, dispuso 2 aumentos de aranceles. Uno que comenzó a regir el primer día del año y otro esta semana. En esta última oportunidad no subieron los valores para conceptos como títulos, certificación de firmas y cédulas que se adicionan al arancel principal que se debe pagar. El dólar para la compra 91,12, para la venta 97,34, el real para la compra 14,42, para la venta 18,31. El euro cotiza 104,56, 113,59, mientras que el peso uruguayo asciende a 1,58, 2,42, compra y venta respectivamente. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Ancestors Moshovan, the holy land of the Ark of Hayastan. For centuries we have tried to keep our peace and our pride. Our faith has kept us go on through the hardest times. Ov knatse verjelek, ov artune zitambek, turimanan yegelek me. Yegelek kanku bölinek, ute deshmar pahelinek, yerkovun navagov biti. Informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Audio Jungle. Audio Jungle.
Mientras la fecha de las PASO y de las generales de este año son motivo de un intenso debate entre el oficialismo y la oposición, un grupo de pastores y laicos evangélicos están avanzando para competir con el primer partido de cuño evangélico en la historia argentina. Bajo la denominación UNO, aspiran a cautivar a la ciudadanía contraria al matrimonio igualitario y al aborto, y eventualmente forjar una alianza con Juntos por el Cambio que potencie la influencia de sus premisas en el Congreso y la legislatura provincial. La idea empezó a madurar en el 2019 tras el sorpresivo éxito en la provincia de Santa Fe del Frente Unite por la Vida y la Familia, que con la bandera de la oposición en la legalización del aborto y la mediática Amalia Granata como la figura más conocida, permitió cosechar 285.000 votos y colocar 6 diputados en la legislatura local. Entre los que alcanzaron una banca se contó el pastor Walter Guione. A poco de andar se produjo una crisis y 2 legisladores, entre ellas Granata, se escindieron del nuevo bloque y a su vez Guione y otros evangélicos decidieron fundar uno. El dato de la represión fue analizado junto con Julián Scabiolo, coordinador de la Comisión de Trabajo para la Reconstrucción de Nuestra Identidad, Fernando Peralta, hijo uno de los trabajadores cuyo legajo fue reparado, y Charlie Pisoni, referente de la agrupación Hijos. El último ingreso anunciado la semana fue el de Fernando Peralta, hijo de Eustaquio Peralta, quien se desempeñaba en la empresa Líneas Marítimas Argentinas y fue detenido, desaparecido el 28 de diciembre de 1977. Hablamos, por supuesto, de los hijos de desaparecidos que fueron incorporados en puestos de trabajo a modo de resarcimiento. La ministra de Salud, Carla Bisotti, aseguró que aunque cueste creerlo, nunca funcionó un vacunatorio VIP en la sede de la cartera que ella conduce actualmente, y explicó por qué decidió no inmunizarse contra el coronavirus tras el escándalo que se desató en torno a ese caso y que derivó en la salida de su antecesor en el cargo, Ginés González García. La funcionaria nacional recordó que hubiera podido aplicarse una inyección contra el COVID-19 al regresar de un viaje que hizo a Moscú meses atrás, pero que por diferentes razones prefirió no avanzar. No me vacuné porque cuando llegamos de Rusia estaba tomando corticoides por una situación de salud que fue transitoria. Después tuve que esperar 4 semanas y justo antes de toda esta situación me pareció que no era oportuno hacerlo y todavía no me vacuné. Y una noticia que conmocionó en las últimas horas de la noche del domingo fue la muerte del periodista Mauro Viale, quien falleció a los 73 años tras sufrir un paro cardíaco en el sanatorio de Los Arcos, donde se encontraba internado desde el sábado por un cuadro severo de coronavirus. El conductor de A24 y América había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el jueves pasado. 2 días después, en la mañana del sábado, se conoció la noticia de que después de haber experimentado algún síntoma compatible con el virus, se hizo un hisopado que dio positivo. Ya había sido internado en terapia intensiva por un cuadro de neumonía bilateral, aunque sus allegados informaron recién el domingo que ya se encontraba en una sala común. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Rolando Graña durante la edición de GPS en la noche del domingo. La defensora de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham, exhortó al gobierno a que las medidas que se tomen para el pago de la deuda externa consideren de forma indeclinable que el reparto de la riqueza generada debe priorizar terminar con la indigencia, la niñez y la adolescencia y la calidad de vida de este grupo contra cualquier otro interés que ponga en riesgo tal garantía. La solicitud al Poder Ejecutivo está plasmado en un texto titulado Terminar con la indigencia en la niñez y la adolescencia, donde se hace foco en los alcances del pago de deuda y menciona la situación especial que se vive desde que se declaró la pandemia del coronavirus. Luego de que 2.000 profesores y egresados de la UBA repudiaran el curso de lawfare que Amado Boudou dictara en la universidad, la organización Profesores Republicanos presentó un duro escrito en el cual calificó al ex vicepresidente de delincuente y pidió la anulación de su disertación. Profesores repudiaron y se observa con preocupación el silencio de las máximas autoridades de la UBA frente a este arrebato que se intenta consumar instalando a un delincuente en sus aulas en flagrante violación del artículo 19 de la Ley 22.207 de Educación Universitaria, que exige, entre otros requisitos, integridad moral en quienes ejerzan la actividad académica. El ex diputado nacional y actual director del Banco Ciudad, Nicolás Mazzotta, aseguró que el gobierno nacional decidió tomar un camino facilista y electoralista, algo que consideró un mal de la política argentina, en tanto que aseguró que en Juntos por el Cambio hubo una autocrítica de lo que fue el mandato de Mauricio Macri. El ex legislador nacional marcó que buscará ser una alternativa real a los 12 años del Frente Renovador, en Tigre, distrito donde vive hace varios años.
El embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos, Carlos Raimundi, calificó como deplorable en términos ético-políticos e inconducente en términos institucionales la nota presentada ante al secretario general del organismo hemisférico, el uruguayo Luis Almagro, por el exministro de Justicia de la gestión de Cambiemos, Germán Garabano, y la ex embajadora ante la Organización de Estados Americanos, Paula Bertol, dos representantes del PRO muy cercanos a Mauricio Macri. Raimundi, a través de un hilo de Twitter, aseguró que la nota dirigida a Almagro por Garabano y por Bertol para denunciar un presunto deterioro institucional que estaría ocurriendo en la Argentina y una amenaza a la independencia judicial por parte de la administración del Frente de Todos es una reacción frente a la revelación del verdadero desquicio judicial ocurrido entre el año 2015 y 2019. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, se mostró preocupado por el crecimiento de casos de coronavirus y señaló al respecto que se está llegando en el AMBA a un 72% de ocupación global de camas. Algunos hospitales públicos provinciales y municipales están al 100% durante el día. Agregó, estamos en un nivel de camas como en el peor momento del año pasado. En este ritmo puede colapsar el sistema muy pronto, fue lo que dijo Goyan. La reina Isabel II dijo sentir un gran vacío en su vida tras la muerte el pasado viernes de su esposo, el príncipe Felipe, a los 99 años, según indicó su hijo, el príncipe Andrés. Ella lo describe como un gran vacío en su vida, manifestó Andrés a preguntas de medios británicos al término de una misa en homenaje al fallecido duque de Edimburgo. Hemos perdido casi al abuelo de la nación y me siento muy apenado y solidario con mi madre. Lo está sintiendo probablemente más que todo el mundo, manifestó el tercer hijo de la pareja. El rey Abdalá II de Jordania y príncipe de Hamza efectuaron sus primeras apariciones conjuntas tras el intento de sedición que golpeó al reino la semana pasada, según las imágenes difundidas por la televisión local. El soberano, el príncipe heredero de Hussein, el príncipe Hamza, acusado de haber estado implicado en un complot, y el resto de miembros de la familia real oraron juntos en el mausoleo donde están enterrados los 3 reyes que gobernaron el país durante el último siglo. En plena crisis de producción de petróleo en Venezuela, con los precios por el suelo y la distribución comprometida por la deuda y por las sanciones, el presidente Nicolás Maduro apela al crudo como un maná con el cual podría obtener las vacunas contra el coronavirus que reclama el país. Los planes de inmunización se han retrasado al no poder adquirir las vacunas necesarias y las prometidas por el mandatario o por negarse a recibir la de AstraZeneca por los riesgos que, según el gobierno, conlleva su aplicación. La salida de Angela Merkel al frente de la República Federal Alemana fue planeada desde hace mucho tiempo, pero está sucediendo en un momento particularmente tumultuoso marcado por la pandemia, la crisis económica global y los trastornos políticos en el viejo continente, desde las secuelas del Brexit hasta el acceso a las vacunas contra el COVID-19. En este proceso es que se eligió a Armin Laschet como el líder de la Unión Demócrata Cristiana y candidato de la continuidad, pero con las elecciones regionales previstas para las federales, la realidad de que el futuro político de una Alemania que no va a incluir a Merkel está recién comenzando a establecerse. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken advirtió que habrá consecuencias si Rusia actúa de forma agresiva contra Ucrania. Me preocupa mucho las acciones de Rusia en las fronteras de Ucrania, manifestó Blinken sobre el despliegue militar en la región. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha sido muy claro al respecto. Si Rusia actúa de forma imprudente o agresiva, habrá costes, habrá consecuencias, afirmó. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Deportes. El francés Jean-Pierre Verdy, ex jefe de la agencia antidopaje de su país, reabrió la herida del caso de Lance Armstrong, uno de los capítulos más negros de la historia del deporte mundial, al acusar de doping tecnológico al ex ciclista, quien perdió los 7 títulos que había ganado en el Tour de Francia tras reconocer que se había dopado durante toda su carrera. Lance Armstrong es la mayor estafa, con complicidad a todos los niveles, recibió un trato especial. Muchos me dijeron que no debía abordar las leyendas, que me iba a encontrar solo. Pero si las leyendas se sustentan en algo, también creo que tenía un motor en la bicicleta, aseguró Verdy en el diálogo con el periódico Le Parisien, ampliando una denuncia que había incluido en su libro. Todavía tengo las imágenes en la cabeza de una etapa de montaña donde dejó a todo el mundo en el suelo.
Al final de la etapa llamé a todos los especialistas que conozco y no entendían cómo era posible su rendimiento, incluso con EPO, finalizó el francés. Algo andaba mal y todos los especialistas me decían lo mismo. Sus palabras despertaron la curiosidad del periodista y escritor Antoine Baillet, quien cubrió el Tour de Francia durante más de 2 décadas y decidió investigar exhaustivamente esa acusación. Jennifer Dahlgren se consagró campeona por 12ª vez en el Campeonato Nacional de Mayores. Sin embargo, esta edición del torneo, que se desarrolló en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, tuvo un sabor especial. La lanzadora de martillo anunció su retiro de la actividad. A los 36 años, la referente del atletismo argentino le puso punto final a una carrera de 23 años. Fue mi último torneo. Hace un tiempo que lo venía procesando, pero estoy obviamente conmovida porque cerré una enorme etapa de mi vida, manifestó visiblemente emocionada. Estoy feliz de hacerlo en la cima de un podio. Me hubiera gustado retirarme con más tribuna, con mi gente, pero sé que me están acompañando desde Buenos Aires y Estados Unidos, donde está mi familia. Es un gran momento para mí, señaló la atleta, que logró el título nacional con una marca de 63 metros 7, un registro menor a los 73 metros 74 que estableció en 2010 para adueñarse del vigente récord sudamericano de la especialidad. Facundo Campazzo, el base argentino, volvió a ser titular en Denver, que otra vez le ganó en el Ball Arena a San Antonio por 121-119 para sumar su 8º triunfo consecutivo y meterse de lleno en la pelea por el tercer puesto de la Conferencia Oeste de la NBA. El cordobés celebró así de la mejor manera el cumpleaños de su madre Mary, a la que saludó a través de las redes sociales con otra sólida actuación en el conjunto de Michael Malone. Con la ausencia de Jamal Murray por un dolor en la rodilla y con Mont Morris dosificando los esfuerzos tras recuperarse de un desgarro, Malone volvió a confiar en la titularidad a Campazzo, que se mostró más sólido que en el partido del miércoles, también ante los Spurs. El ex jugador de Peñarol cerró el partido con 9 puntos gracias a 1 de 2 en triples y 6 de 6 en libres, además de entregar 4 asistencias, capturar un rebote y robar un balón en los 23 minutos que estuvo en el campo. El regatista bonaerense Facundo Oleza, noveno en los Juegos Olímpicos 2016 en la clase fin de vela, clasificado a Tokio y que disputará su primera competencia del año desde este lunes en Portugal, afirmó que su expectativa en el tramo final de su preparación para Japón es lograr la excelencia y que su rendimiento sea el máximo. Mi expectativa es intentar la excelencia, lograr que mi rendimiento sea al máximo e intentar ser lo más completo en todos los aspectos, desde la alimentación hasta la técnica en el barco y no descuidar ningún detalle. Esa es la mayor motivación, aseguró Oleza en declaraciones a medios radiales desde Portugal, quien agregó que la química con mis entrenadores es muy buena. Oleza, de 25 años y representante del club Veleros Barlovento de San Fernando, fue el primer argentino en clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio, al quedar séptimo en el Mundial de su clase en Dinamarca en agosto de 2018. La pareja argentina Daniel Sancho Gutiérrez, Fernando Velasteguín coronó el Abierto de Pádel de Madrid, torneo que se puso en marcha en el circuito internacional WTP, al imponerse en la final a la dupla compuesta por el argentino Franco Stupaczuk y el local Alex Ruiz por 6-7, 6-4 y 6-3. En su primera final juntos, Gutiérrez, número 4 del ranking mundial, y Velasteguín, ex número 1 del mundo entre 2002 y 2017, consumaron una remontada en la que mostraron templanza para llevarse el segundo set y contundencia para definir el título en el tercero. Velasteguín, de 41 años, oriundo de Peguajó y residente en Barcelona, ocupa actualmente el sexto puesto del escalafón internacional, luego de una extensa carrera en la que cuenta más de 400 partidos y 5 campeonatos del mundo. Gutiérrez, puntano de 37 años instalado en la capital española desde 2006, se impuso en esta final a su compatriota Stupaczuk, con el que formó dupla el año pasado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informado. La semana inicia con tiempo estable y circulación de aire frío y seco, lo que traduce en un fuerte enfriamiento nocturno con temperaturas mínimas relativamente bajas para toda la región. Repasamos algunos acontecimientos históricos para este 12 de abril de este año 2021. Recordamos que un día como hoy del año 1955 en Estados Unidos la vacuna contra la polio desarrollada por el doctor Jonas Salk es declarada segura y efectiva. Andy García, el actor cubano-estadounidense, nacía en el año 1956, un día como hoy. La Unión Soviética lanza
Vostok 1 con Yuri Gagarin, el primer ser humano en ponerse en órbita alrededor de la Tierra. Esto sucedía en el año 1961, un día como hoy, mientras que en el año 1975 muere la cantante estadounidense Josephine Baker. Nacía Nicolás Burdizo, el futbolista argentino, en el año 1981, mientras que muere Ray Sugar Robinson, boxeador estadounidense, campeón del mundo de los pesos welter y medio, considerado uno de los más grandes de la historia, quien fallecía en 1989. Se abre Euro Disney en las afueras de París en el año 1992, un día como hoy, mientras que muere María Aurelia Bisutti, la actriz argentina, en el año 2010. Año 2015, Hillary Clinton anuncia oficialmente su candidatura por el Partido Demócrata a las elecciones del año 2016, mientras que Elcira Olivera Garcés, actriz argentina, fallecía en el año 2016, un día como hoy. Se celebra este 12 de abril el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, también el Día Mundial de la Cosmonáutica y el Día del Vidrierista y del Decorador en nuestro país. De esta manera llegamos al final del panorama de noticias. Nos encontramos nuevamente el día de mañana para compartir más información. Que tengan todos ustedes un muy buen día. Hasta la próxima. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.